Hola, buenos días, bienvenidos a Jurídica Fins. Comenzamos con esta grabación. Mi nombre es Andrés, soy el coordinador del canal. En esta serie veremos entonces diversos aspectos sobre los elementos estructurales del contrato. Tenemos entonces que los elementos estructurales del contrato son los elementos esenciales, los elementos naturales, los elementos accidentales. Vamos a definir el primero, los elementos esenciales. Entonces, en general, son todos los elementos que pertenecen al contrato, como lo es la capacidad, el consentimiento, la causa y el objeto lícito. Los elementos esenciales particulares son aquellos que se entienden pertenecerle a cada contrato en particular. Ese elemento sin el cual no puede pertenecerle a ese contrato y degeneraría en otro contrato distinto. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento sin el precio. Un contrato de arrendamiento sin el precio degeneraría en un contrato de comodato o préstamo de uso. Segundo, los elementos naturales. Los elementos naturales son aquellos elementos que sin ser esenciales ni accidentales entienden pertenecerle al contrato, así como las partes no lo hayan pactado, no importa. Si las partes lo pactaron, sí o no. Sencillamente, esos elementos naturales le pertenecen a todo contrato. En ese caso, la ley es supletoria de la voluntad de las partes. Es decir, todo contrato bilateral lleva la condición resolutoria tácita, que la encontramos en el artículo 1546 del Código Civil colombiano. La condición resolutoria tácita no es más ni menos que una condición que resuelve de no cumplirse por una parte o por otra parte de los contratantes. Si entre ambos contratantes no resuelven un conflicto, sencillamente el contrato se resuelve por el artículo 1546, que es la condición resolutoria tácita. Pero en tal caso entonces podrá el otro contratante pedir al arbitrio de él la resolución o el cumplimiento del contrato, que esa sería la resolución tácita, ¿sí? Solicitar que lo indemnice perjuicios o que se resuelva el contrato, se dé cumplimiento del mismo. El tercer elemento son los elementos accidentales, y son aquellos elementos que, sin ser esenciales o de la naturaleza, le pertenecen al contrato cuando expresamente se encuentran pactados por las partes, como la cláusula penal, un plazo, un modo o las arras, que las arras se dan en calidad pues de garantía del cumplimiento del contrato. Vamos a ir antes de la clasificación de los contratos. Existen entonces dos clasificaciones de los contratos, que es la legal y la doctrinal. Vamos a mirar la ley cómo los clasifica. Entonces, primero, la ley los clasifica según el número de las partes obligadas, en unilaterales y en bilaterales. Los unilaterales como el mandato o el depósito. Los bilaterales como por ejemplo la compraventa, la permuta, el arrendamiento y la sociedad. Esto lo encontramos en el artículo 1496 del Código Civil. Segundo, en razón de la utilidad que reporta. Para los contratantes el contrato se clasifica en gratuitos o en onerosos, ¿sí? Lo encontramos en el artículo 1497 del Código Civil. Tercero, los contratos onerosos se dividen en razón de la equivalencia de las prestaciones en conmutativos o aleatorios. Artículo 1498 del Código Civil. Y cuarto, según la forma como ellos existan. Entonces, de acuerdo a la forma como existan los contratos, se considera que son principales o accesorios. El accesorio es un contrato que completa el principal, no necesita del accesorio, pero el accesorio sí necesita del principal. El artículo 1499 del Código Civil lo define. Quinto, según la forma en la que se clasifican los contratos, como se perfecciona el contrato, se perfeccionan en reales, solemnes, consensuales. Los consecuenciales los encontramos en el artículo 1500 del Código Civil. Vamos a mirar la clasificación doctrinal. Según tenga pues una documentación o reglamento expreso en la ley, se dividen en nominados o típicos y en innominados o atípicos, según sea la forma pues como se expresa la relación jurídica, el de libre discusión o
o paritarios o de adhesión, según sean las formas como van siguiendo pues las obligaciones. El de ejecución instantánea y el de ejecución sucesiva también pues son llamados estos últimos de trato sucesivo. Todo contrato pues por regla general es bilateral, pero puede ser también unilateral, como las fianzas, las hipotecas, las prendas, los depósitos, la donación, el comodato, el mutuo, el mandato no remunerado, sí, por supuesto. Vamos a ver entonces la diferencia entre un contrato unilateral y uno bilateral. Pues el acto jurídico puede ser unilateral o bilateral de acuerdo pues al número de la voluntad para saber si el contrato es unilateral o bilateral. Se mira el número de las partes obligadas en el momento pues del nacimiento, de la formación del contrato. Cuando hablamos pues de bilaterales, los arrendamientos, las permutas, sociedades, el mandato, el remunerado, la anticresis, los contratos bilaterales en la doctrina reciben también pues el nombre de sinalagmáticos. Existe reciprocidad y desempeña un doble papel del acreedor y del deudor. La importancia de la clasificación en unilateral y bilateral es la condición resolutoria tácita de la que mencionamos anteriormente en el artículo 1546 del Código Civil. Hablamos de que la mora purga la mora. Eso es una regla en el derecho de contratos, que la mora purga la mora. En el Código Civil lo encontramos en el artículo 1609 y en todo contrato es bilateral. Miramos las excepciones del contrato no cumplido. Artículo 1609 habla entonces de que los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado cuando son bilaterales, mientras el otro no cumpla por su parte. Es decir, si usted no me cumple a mí, yo no le cumplo a usted. Y en ese evento, entonces ninguno de los contratantes estará en mora con el otro, o no se haya cumplido pues en la forma y el tiempo debido. O sea, frente al incumplimiento del contrato de una de las partes, el otro no está obligado a cumplir. Es lo que quiere decir ese artículo. Los contratos bilaterales siempre son onerosos, no puede haber pues un contrato bilateral gratuito. En cambio, el contrato unilateral puede ser gratuito o oneroso, como por ejemplo la donación es gratuita y se puede convertir en bilateral si pasa de ser gratuita a onerosa cuando se vende o tiene la esencia del precio. Artículo 1497 del Código Civil. Contrato gratuito o oneroso. El contrato gratuito es considerado también pues un contrato de beneficencia, cuando solo tiene por objeto pues la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra pues el gravamen. Y cuando es oneroso, tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose en cada uno a beneficio del otro. Son gratuitos los contratos que tienen por objeto la utilidad de una parte, sufriendo el gravamen de la otra. En esa misma parte, un empobrecimiento de su patrimonio. Los contratos gratuitos como el mutuo, el comodato, el depósito, la donación, la fianza, son contratos onerosos, los que tienen por objeto pues la utilidad de ambos contratantes. La calidad de gratuito o oneroso depende de la utilidad que se reporta, el arrendamiento, la compraventa o la sociedad. Por ejemplo, algunos tratadistas como Pérez Vives hace una subdivisión de los contratos en contratos de simple beneficencia y de libertad. Los contratos de simple beneficencia son aquellos en los que una parte reporta a la otra un beneficio sin dar nada a cambio y sin empobrecer su patrimonio. Por ejemplo, el mutuo sin interés, el depósito y el comodato. Por otro lado, los contratos, los de mera liberalidad. Estos contratos de mera liberalidad son aquellos en que una parte confiere a la otra un beneficio sin recibir nada a cambio, pero empobreciendo su patrimonio, como por ejemplo la donación. Generalmente el contrato gratuito es unilateral, pero existen contratos unilaterales onerosos, como el mutuo con interés. De la importancia de la clasificación en gratuitos onerosos, en razón de un vicio en el consentimiento cuando el error a la persona es inducido. Artículo 1502 del Código Civil. Vamos a hablar del error en la persona. El error acerca a la persona con
con quien se tiene la intención de contratar. No vicia entonces el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Pero en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada por los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. La responsabilidad contractual, de la que habla el artículo 1604 del Código Civil, decimos que el deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza son útiles al acreedor. Es responsable de la culpa leve en los contratos que se hacen por beneficio recíproco de las partes, y la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficios. El deudor no es responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora, siendo pues el caso fortuito y haya sobrevenido por su culpa. En ese caso, la prueba de la diligencia o el cuidado incumbe al que ha debido emplear, es decir, la prueba del caso fortuito al que lo alega tiene que probarla, todo lo cual sin embargo pues se entiende sin perjuicio de la disposición especial de la ley y de las estipulaciones expresas en las partes. Vamos a hablar del saneamiento sobre evicción, ¿sí? Entonces, saneamiento sobre la evicción, entonces decimos que una vez perdida la totalidad o parcialmente de la cosa vendida en razón de un mejor derecho de un tercero anterior, el contrato, excepto pues el artículo 1480, cuando el donante dona una casa ajena o a sabiendas, pues por ejemplo, vende la casa a A y vende la casa a B, la finca a B, pero un tercero alega derechos que tiene sobre la permuta de la posesión pacífica de B. Este debe denunciar pues el pleito para que se sanee, para que se sanee la cosa. También puede ser parcial si fuera una parte del pleito. El saneamiento de la donación con causa onerosa, vamos al artículo 1480 de las donaciones por causa onerosa. No dan acción de saneamiento por evicción sino cuando el donante ha donado una cosa ajena a sabiendas. Cuando con todo, si se han impuesto al donatario gravámenes pecuniarios o apreciables en dinero, tendrá siempre el derecho para que se le reingrese y se le reintegre lo que haya invertido en cubrir esos gastos con los intereses corrientes que no le pertenecieran, compensados por los frutos naturales y civiles de la cosa que donó. Cesa en lo tocante a este reintegro el beneficio de competencia del donante. En cuanto a la acción pauliana, de la cual habla el artículo 2491 del Código Civil, decimos que en cuanto a los actos ejecutados ante las cesiones de bienes o a la apertura de un concurso, se observan pues las disposiciones siguientes, que es la primera disposición: los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos y las hipotecas, prendas, anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, siendo de mala fe el otorgante y el adquiriente. Esto es conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero. En el segundo evento, los actos y los contratos no comprendidos en el número precedente, incluso las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores. En tercer lugar, las acciones concebidas en este artículo a los acreedores expiran en un año. Quiere decir que tenemos un tiempo de 12 meses por término antes de que venza la acción de la reclamación, contados desde la fecha del acto, el contrato que pactaron. Los contratos onerosos se clasifican en conmutativos, aleatorios, artículo 1498 del Código Civil. No lo olviden que el conmutativo y el aleatorio son distintos, y vamos a ver que el contrato oneroso es conmutativo.
¿Por qué? Porque hay un acuerdo de voluntades mutuo entre las partes. Cuando una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatoria. Son entonces contratos conmutativos. Cada parte se compromete a dar a hacer una cosa y se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. El contrato aleatorio, cuando la equivalencia consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, aquí las prestaciones quedan sujetas a un hecho futuro. La importancia por el fenómeno de la lesión enorme como vicio de los actos jurídicos y que solo se da pues los contratos conmutativos y que repugna en su aplicación en los contratos gratuitos y aleatorios por la naturaleza de los mismos. La lesión enorme, cuando hablamos de lesión enorme estamos hablando entonces del justo precio. Debe existir entonces una lesión enorme tanto para la parte vendedora cuando el precio que recibe por la cosa que vende es inferior a la mitad del justo precio. Existe lesión enorme para el comprador cuando el precio que da por la cosa que compran es superior o más del doble del justo precio. Artículo 1947. La ocurrencia de la lesión enorme se da cuando el vendedor sufre la lesión sobre el precio que recibe y es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. El comprador a su vez sufre la lesión enorme cuando el justo precio de la cosa se refiere a que es inferior a la mitad del precio que ha pagado, que paga por ella. Es decir, cuando paga el doble del justo precio de la cosa. Contratos principales y accesorios. Los contratos principales subsisten entonces por sí mismos sin necesidad de otra convención. Lo que ahorita citábamos en el capítulo anterior, los contratos principales no necesitan de otra convención y los accesorios sí tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que puede surtirse sin ellas, ¿sí? Son contratos principales los que subsisten por sí mismos sin necesidad de otra convención, como la compraventa, y son contratos accesorios los que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella. Los derechos reales son accesorios, la hipoteca, la prenda. El cumplimiento de una obligación principal garantiza los derechos personales de crédito, nace a la vida jurídica entonces solo si se incumple la obligación principal. ¿Sí? La importancia para aplicarse el principio romano de que los accesorios siguen la suerte de lo principal, no podemos confundirlo con el contrato accesorio, que se asegura el cumplimiento de una obligación principal, pero dependiendo de cómo su nombre lo indique, dependiendo de que exista de otro contrato, de que dependa la existencia de otro contrato, como el préstamo de servicios. Entonces decimos que según la forma como se perfecciona el contrato real, solemne y consensual. Los reales en el artículo 1500 Código Civil, cuando para que se perfeccione es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Por ejemplo, compro un equipo de sonido y me hacen entrega real y material de la cosa. En los contratos reales a excepción del mutuo, no hay una transferencia de dominio, hay una simple entrega del objeto, ¿sí? Del mutuo préstamo de consumo. El mutuo préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles como cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad. En el mutuo hay tradición. Lo que caracteriza a los contratos reales es que no basta el simple consentimiento de las partes, sino que se requiere la entrega del objeto.
solemne, artículo 1500, solemne, entonces decimos que cuando su efectividad necesita del lleno de unas formalidades especiales a partir del consentimiento de las partes, pues estas son de dos clases. Es a la naturaleza del contrato mismo y la segunda en atención a la calidad o estado de la persona que interviene. Ejemplo típico del primero es un escrito en que se consigna la promesa del contrato, artículo 89, numeral 1, ley 153 de 1887, derogó el artículo 1611 del Código Civil, en el que expresa el contrato de promesa debe constar siempre por escrito. Otro ejemplo de este requisito es la solemnidad de la escritura pública para la venta de un bien raíz, de derechos herenciales y de servidumbres. Todo se tiene que hacer por escritura pública. No debería llamarse venta de cosas, sino la constitución de una servidumbre. Para estos tres casos la ley exige la solemnidad de la escritura pública. Estas formalidades se denominan sustancialmente en substantiam actus, es para la validez de la prueba del acto. El ejemplo de la segunda es la venta de un bien de un menor de edad, cuando un bien se va a vender o se va a hipotecar o se va a demostrar ante un juez de familia. Se va a solicitar que se otorgue el permiso para hacerlo, para hacer la venta. El juez otorga ante la licencia respectiva en la sentencia del bien y debe sacarse a pública subasta. Los contratos consensuales los vemos en el artículo 1500 del Código Civil. Son los que requieren del consentimiento de las partes para un perfeccionamiento. Basta pues el acuerdo de las voluntades, como por ejemplo el contrato de la compraventa, el arrendamiento, la permuta. Todos los contratos en realidad son consensuales. Los reales necesitan de la entrega de la cosa y los solemnes y consensuales necesitan, además de la entrega, el lleno de unas formalidades especiales, que no es más ni menos que la escritura pública. Contrato real, consensual y solemne lo encontramos entonces en el artículo 1500 del Código Civil, y es real cuando, para que, a modo de conclusión, un contrato es real cuando para que se perfeccione sea necesaria la tradición de la cosa a la que se refiere. Un contrato es solemne cuando está sujeto a las observancias de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produciría ningún efecto civil. Y un contrato es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Este tema ha sido el tema que hemos traído hoy a nuestro canal jurídico. Esperamos que les haya quedado claro. Los invito a que revisen la normatividad aquí anunciada en los artículos del Código Civil colombiano. Por cierto, pues me gustaría que me dijeran, como en el programa anterior, aquí abajo en los comentarios, qué les ha parecido el capítulo, qué temas les gustaría que tratáramos en los videos siguientes. Todas las ideas que tengo las quiero materializar y me gustaría que ustedes me ayudaran a depurar los temas de su interés. Recuerden, mi nombre es Andrés, soy el director del canal Jurídica Films y espero que hayan disfrutado de este video. Hasta pronto.